La causa que dio inicio a la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, en Sarajevo, Serbia, el 28 de junio de 1914, por el nacionalista serbo-bosnio Gavrilo Princip. Austria presentó un ultimátum a Serbia y el 28 de julio de 1914 le declaró la guerra. Los países que formaron la Triple Alianza fueron Italia, el Imperio Austrohúngaro y Alemania, y los que formaron la Triple Entente fueron Francia, Gran Bretaña y Rusia. Las bajas que tuvieron estos países se estima que fueron las siguientes. División política de Europa antes y después de la Primera Guerra Mundial. Imperio Austrohúngaro. Antes de la Primera Guerra Mundial, en Europa estaba el Imperio Austrohúngaro, que después de la guerra dará lugar a distintos países, los cuales son Austria, Checoslovaquia, Hungría y unas pequeñas partes de Yugoslavia y Serbia. Serbia y Montenegro. Antes de la Primera Guerra Mundial había dos países llamados Serbia y Montenegro, que después de la guerra se convierten en uno solo, Yugoslavia. Imperio Alemán. Antes de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Alemán ocupaba un gran terreno en Europa. Después de la guerra, su nombre se convirtió en Alemania. Perdió un trozo y se creó un nuevo país llamado Prusia. También Dinamarca aumentó su territorio. Grecia. Antes de la Primera Guerra Mundial, Grecia, al igual que el Imperio Alemán, ocupaba una gran extensión dentro de Europa. Después de la guerra, Bulgaria ganó un pequeño trozo al norte de Grecia, perdiendo esta una parte del país. Imperio Ruso. Antes de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Ruso ocupaba casi todo el norte de Europa. Después de la guerra, este gran país perdió muchísimo terreno, y así ocurrió la creación de los países Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia. Rumania ganó extensión del Imperio Ruso. La parte que quedó recibió el nombre de Unión Soviética. Reino Unido de Gran Bretaña. Antes de la Primera Guerra Mundial, una de las islas situadas al oeste de Europa tenía como nombre Reino Unido de Gran Bretaña, y después de la guerra su nombre fue cambiado por Reino Unido. Islandia. Antes de la Primera Guerra Mundial, una isla situada al noreste de Europa no estaba reconocida con ningún nombre, y después de la guerra esta recibió el nombre de Islandia. Imperio Otomano. Antes se le denominaba Imperio Otomano. Después de desaparecer, le da paso a la República Turca, Irak, Siria, Palestina, Líbano, parte de Grecia. Algunas consecuencias de la guerra fueron cambios en la organización política del continente europeo, creando nuevos países y naciones. También nacieron varios movimientos culturales para reflejar la crueldad de la guerra y crear conciencia. Además, una gran crisis económica asoló a Europa y la estructura social de varios países se vio fragmentada. Las acciones que justifican una guerra son causas económicas, políticas y sociales.